Está formada por 11 naves longitudinales y 12 transversales, formando un bosque de 856 columnas, aunque en su día llegó a tener 1003. También por un doble arco que imita a los acueductos romanos. Y a mi espalda, el mihrab es el rincón más sagrado de la mezquita y donde los musulmanes rezaban. Como dato curioso, no está orientado a la Meca. La capilla mayor es el lugar en el que se ve la intervención cristiana. Y con la forma de cruz, donde el arte y el poderío del gótico y el renacimiento hacen presencia. La Maxura. Que visitáis la mezquita, una de las puertas de acceso aquí, al patio de los Naranjos, aunque curiosamente el nombre en un principio no tuvo nada que ver, porque aquí había cipreses y laureles. Los romanos construyeron este magnífico puente de piedra que atravesaba el Guadalquivir y unía las dos orillas. Y si os fijáis detenidamente, la mezquita la tenemos allí. Al final del puente romano tenemos la Torre de Calahorra. En el siglo XVII se utilizó como cárcel para los soldados extranjeros. Posteriormente custodiaron a aquellos que sufrieron la peste del tabardillo. Ya en el siglo XIX fue una escuela de niñas y a día de hoy alberga un museo en el que arriba tenéis un mirador para observar estas maravillosas vistas. Os recomiendo que saquéis las entradas online en la página oficial para evitar estas colas. Vamos a visitar ahora el Alcázar. Tras la conquista por Fernando III en 1236, se convirtió en la residencia real de los Reyes Católicos y posteriormente en un cuartel civil. De los lugares en los que Isabel la Católica y Cristóbal Colón tuvieron uno de sus muchos encuentros cuando él inició su ruta hacia las Indias. Y la escultura que os comentaba del Tratado de los Reyes con Cristóbal Colón la encontráis aquí en los jardines, que son preciosos.
La Calleja de las Flores es una de las más populares y turísticas de aquí de Córdoba. Si venís es imprescindible tomaros una instantánea, el final desemboca en una placita. ¡Vamos! Barrio de la Judería encontráis este rinconcito, que es la Capilla Mudéjar de San Bartolomé. Es muy pequeñita lo que estáis viendo y la entrada cuesta 1,50 €. Tenéis dos tipos de entradas, solo los 12 patios o los 12 patios con el palacio. Eso sí, si queréis visitar el palacio os recomiendo que saquéis la entrada online. El conjunto está formado por un palacio y 12 patios, a cada cual más singular. Este es el Patio de los Gatos y el más antiguo de Córdoba. Estaba destinado al alquiler y en un principio estaba completamente separado de las dependencias del palacio. El interior del palacio está dotado de relojes, tapices y porcelanas procedentes de la Compañía de Indias. Justamente al lado del templo romano y frente al ayuntamiento tenemos la iglesia de San Pablo. Es gótico mudéjar de estilo fernandino, así que vamos a entrar a verla. Lo más destacado de San Pablo es su carrillón, con 32 campanas, que es el tercero más importante de España. Entrando a la izquierda tenéis la capilla de Doña Leonor de Córdoba. Lo más destacado es el camarín, una de las piezas más notables del barroco cordobés. El templo romano se encuentra en plena calle y fue descubierto en 1951 tras la ampliación del ayuntamiento. Su construcción data del siglo I con el emperador Claudio y terminó 40 años después con el emperador Domiciano. Los baños califales se utilizaban como medio de purificación, pero también tenía funciones estéticas e higiénicas.